entonces comenzamos, ¿ya? Como les decía, la clase corresponde a ejercicios de estequiometría, ¿ya? Y específicamente a ejercicios asociados a leyes ponderales, cálculo de masa atómica, molecular o molar, también composición porcentual, fórmula empírica y molecular, ¿ya? Y vamos a aplicar un poco esto de reactivo limitante y reactivo en exceso, que no quedó muy claro la clase pasada. Yo entiendo que es un tópico difícil, así que no hay problema en ello, pero no lo vamos a asociar todavía a lo que corresponde con la estequiometría como tal, es decir, con el balanceo de ecuaciones químicas, ¿ya? O sea, vamos a saltarnos esa parte, pero lo vamos a aplicar de igual manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al primer ejercicio. Para esto, entonces, yo les voy a dar unos 5 minutitos, ¿ya? Para que puedan determinar la masa molar de los compuestos que se muestran a continuación. Como dato, ¿ya? Se pueden ayudar de la tabla periódica y mirar entonces el número másico, es decir, el A, ¿cierto? La masa atómica y expresarla en gramos, porque lo que yo le estoy pidiendo acá es la masa molar. Ojo con eso, ¿de acuerdo? 5 minutos entonces y revisamos. ¿Le parece? Recuerden también de ir anotando su nombre y su apellido en el chat para yo poder tener registro de la asistencia. ¿De acuerdo? Otro dato que les voy a sugerir para la resolución de este ejercicio es que usen las masas atómicas exactas, o sea, no usen, si por ejemplo el oxígeno dice que es 15,99, usen 16, ¿ya? Usen la aproximada, perdón, no la exacta, ¿de acuerdo? Eso, chiquillos, porque la solución de estos ejercicios están expresados con sus masas aproximadas, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, 5 minutos a partir de ahora, ¿ya? Y revisamos. Si tienen alguna duda, recuerden también eh, que pueden abrir su micrófono sin vergüenza de preguntar, ¿cierto? Y también lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano. Cualquier vía es válida. ¿Hay alguna duda, chicos, al respecto o no tienen duda?
Bien, chicos, estamos listos ya como para ir revisando el primer ejercicio. Ya, a ver, miremos entonces cómo va esto de calcular o determinar la masa molar de los compuestos. Básicamente, lo que hay que ir haciendo es ir sumando las masas, ¿cierto? Como el caso del primero, donde en este caso no hay mucha cosa que decir más que la masa del sodio más la masa del cloruro, dando entonces el valor que ustedes ven ahí, ¿cierto? 23 por parte del sodio, 36 por parte del cloro, ¿cierto? Y esto tiene que quedar expresado en gramos por mol a la menos 1 o gramos dividido por mol, ¿de acuerdo? Para el caso del segundo, tiene un poquito más de complejidad, pero en realidad no es tanta, ¿cierto? Y lo que hay que hacer entonces es la misma cosa, pero en el caso del oxígeno hay que multiplicar por 4 la masa de este. Denme un segundo. Ya. Entonces, sería la masa del magnesio más la masa del azufre más 4 veces la masa del oxígeno. Este compuesto que está acá es el sulfato de magnesio. ¿Ok? La, el resultado quedaría expresado de esta manera, siendo 120 el valor que debería darle. ¿De acuerdo? Para el caso del número C, o sea, de la letra C, perdón, que es el nitrato de potasio, es muy parecido al de arriba, ¿ya? Se suma la masa del potasio, la masa del nitrógeno y se multiplica por 3 la masa del oxígeno. Esto da como resultado 101. Para el caso del siguiente, que es el hidróxido de litio, es la masa del litio más la del oxígeno más la del hidrógeno. Eso nos va a dar un valor igual a 18. Para el caso del óxido férrico u óxido de hierro 3, es 2 veces la masa del hierro más 3 veces la masa del oxígeno. ¿Ya? Eso a nosotros nos va a dar un valor de 160. ¿De acuerdo? Después tenemos el óxido de nitrógeno 4. ¿Ya? Este se hace como aparece en la ecuación que ven ustedes en la diapositiva, que es la masa del nitrógeno más 2 veces la masa del oxígeno. ¿Ya? Esto nos va a dar un resultado igual a 42. ¿De acuerdo? Finalmente, para el caso del trióxido de azufre, ¿ya? U óxido de azufre 6, u óxido sulfúrico, dependiendo del tipo de nomenclatura, ¿cierto? Es la masa del azufre más 3 veces la masa del oxígeno. Esto nos va a dar entonces como resultado 80 gramos por mol a la menos 1 u 80 gramos dividido por mol. ¿De acuerdo? Recuerden que es importante, ¿cierto? Es importante expresar todos estos resultados en sus unidades correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto con esta parte? ¿Alguna consulta o algo que no hayan entendido? Profe, Dígame. ¿en el cloro qué aproximación hizo? ¿Desde cuánto? ¿Desde cuándo aproximó? La masa del cloro que normalmente aparece en la tabla, si no me equivoco, es de 35,45 y fracción, ¿cierto? Normalmente Sí. eso se aproxima a 35,5, yo lo aproximé a 36. Para la prueba, ¿cuánto hay que hacer aproximación más o menos? Para la Eso prueba. yo me imagino que va a estar estipulado en los ejercicios, le van a decir las masas que tienen que usar. Y esas son las que tienen que usar entonces para hacer el cálculo correspondiente. ¿Ya? Ya, Solamente en gracias, este profe. caso, ya, sí, solamente en este caso aproximé a números enteros para hacer más fácil la suma. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay alguna otra duda? ¿No? Si no hay más dudas, entonces pasemos al siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? El siguiente dice que al combustionar 1 gramo
de magnesio en aire, se obtiene 1,64 gramos de óxido de magnesio, ¿cierto? El MgO. Determine la masa de oxígeno que reaccionó. Para poder visualizar bien este ejercicio tenemos que hacer lo siguiente. ¿Ya? A ver, perdónenme un poquito. Ahí sí. Lo primero que debemos hacer es visualizar la ecuación ya balanceada. Ya la ecuación ya balanceada es aquella que ustedes observan ahí. ¿Ya? No nos entregan más información. Ya es importante también analizar lo que uno está leyendo porque a veces ahí está la trampa de los ejercicios. Para este caso puntual, hay que aplicar directamente la ley de conservación de la masa. ¿Recuerdan ustedes cuál es esa ley? Si me pudieran responder. ¿Nadie? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perfecto, ese es el enunciado de la ley, pero además la ley tiene un nombre. Nosotros la conocemos como ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier, ¿ya? Para que lo tengan presente. Se lo digo porque resulta que existen 4 leyes ponderales y todas están nombradas en función del apellido de quien las planteó. Y como son más de una, uno tiende a confundirlas, sobre todo la de las proporciones múltiples definidas y combinadas. ¿Ya? Entonces, como les decía, en este caso, ustedes pueden aplicar inmediatamente la ley de conservación de la masa, ¿cierto? Y trabajar directamente sobre los gramos que les dan en el ejercicio, ¿ya? En ese caso, lo que tendrían que hacer es, entonces, em, la masa de óxido, restarle la masa del magnesio y la diferencia sería entonces la masa del oxígeno. ¿Queda claro, cierto? Voy a asumir que quedó claro entonces. Vamos al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Si los porcentajes de nitrógeno e hidrógeno en el amoníaco son respectivamente 82,40% y 17,60%, determine la masa de amoníaco que puede obtenerse a partir de 10 gramos de nitrógeno y 6 gramos de hidrógeno. ¿Ya? Les voy a dar un par de minutitos para que puedan pensar un poco cómo se realiza este ejercicio. ¿Ya? Solamente un par y luego lo discutimos, ¿de acuerdo?
Bien, ¿alguien pudo hacer algo? ¿Logró llegar a algún resultado? Basta con que me digan que sí o no, no hay problema. Si la respuesta es no, no hay ningún problema. Para eso estamos. Ya, no importa. Como les decía, si la respuesta es no, no se preocupen porque la idea es que vayamos mirando cómo se hacen estos ejercicios. Entonces, exactamente como dice alguien por ahí, no sin miedo al éxito. Sí, muy bien. Ok. A ver. A ver. Aquí hay un enunciado, ¿ya? Lo que ustedes vean ahí dice que no se puede aplicar la ley de conservación de la masa directamente, como en el caso del ejercicio anterior, y decir que se obtienen 16 gramos de amoníaco, ya que el nitrógeno y el hidrógeno se combinan en una proporción de masa para producir amoníaco, que es fija y constante, que es lo que dice la ley de Proust, ¿ya? Y no depender de las masas de los reactivos que uno haga reaccionar. Por lo tanto, entonces, si se toman las masas al azar de los reactivos, es muy probable, ¿cierto?, que exista un reactivo en exceso y el otro que sea el limitante. Eso es importante que ustedes lo sepan. Por eso no se trabaja directamente con las masas, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, considerando entonces lo que dice ahí de los porcentajes en el amoníaco, hay que sacar cuál es el reactivo en exceso y cuál es el reactivo limitante. Y fíjense acá que nosotros no estamos usando reacciones químicas, ya solamente estamos aplicando el concepto de reactivo limitante, reactivo en exceso y además también la ley de Proust, ya que es la de las proporciones definidas. Vamos a mirar entonces inmediatamente entonces esto que está acá. Lo que hay que hacer, ¿cierto?, es establecer una ley de una proporción o una regla de 3, como la que ustedes ven ahí, donde nos va a dar que 10 gramos de nitrógeno reaccionan con 2.136 gramos de hidrógeno. Es decir, el enunciado, como estaba planteado más arriba, estaba en lo correcto. ¿Ya? Estaba en lo correcto. Entonces, al establecer esta relación de proporción, teniendo en cuenta las masas de nitrógeno y de hidrógeno, así como los porcentajes de cada uno, nos da entonces este resultado. La pregunta es, que seguramente se la deben estar haciendo en este momento, ¿por qué la masa de hidrógeno se deja en incógnita si sabemos que reaccionan 6 gramos? ¿Cierto? Bueno, la idea de hacer este ejercicio es para determinar si realmente estos 6 gramos de hidrógeno reaccionan completamente con el nitrógeno para dar el amoníaco. ¿Ya? En caso de que el valor sea menor al que sale planteado en el ejercicio, quiero que miren por acá, por favor. En este caso, acá dice 6 gramos y nosotros calculamos que con 10 gramos de nitrógeno nos da 2,136. Entonces nosotros podemos deducir a partir de este ejercicio que el hidrógeno está en exceso, ¿ya? Y que por tanto el que debería estar como limitante debería ser el nitrógeno, ¿ya? Y bueno, eso es cierto, ¿cierto? Eso es cierto, porque dice ahí, por lo tanto, el reactivo limitante es el nitrógeno, porque él se agota cuando la reacción se termina y el hidrógeno entonces queda en exceso, tal como se había dicho anteriormente. Solamente reaccionan 2,136 gramos de los 6 que habían inicialmente. Por tanto, la masa del hidrógeno va a ser entonces, ahora, otra cosa interesante, sería bueno que ustedes hicieran el ejercicio al revés, ¿ya? Por ejemplo, que dejaran como incógnita los gramos de nitrógeno, para que puedan comprobar entonces que el nitrógeno se acaba primero. ¿De acuerdo?
teniendo entonces los datos que aparecen ahí arriba, sabiendo que la masa de hidrógeno que reacciona con estos 10 gramos de nitrógeno son 2,136 gramos, entonces la masa total o la masa de amoníaco formada a partir de esta reacción es de entonces 12,136 gramos. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿No hay dudas? Perfecto. No, profe. Perfecto. Vamos entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. En ciertas condiciones el sodio y el azufre se combinan para dar el compuesto sulfuro de sodio. Así, 4,60 gramos de sodio originan 7,80 gramos de sulfuro. ¿Ya? Les doy un tiempo para que lo hagan o lo realizamos al tiro. Les voy a dar un tiempito para que traten de hacer este ejercicio y lo discutimos en un par de minutos más. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? Disculpe, no le escuché. Dígame. No, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? Porque que ahí lo dice, pero no sale la pregunta. Entonces, ¿cuál era? Ah, tiene toda la razón. Vamos a mirar, vamos a mirar inmediatamente qué es lo que hay que responder. Ah, sí. Hay que determinar la masa, ¿cierto? Ya, a ver, deme un minuto por mientras. Voy a buscar de dónde yo saqué este ejercicio porque parece que lo escribí mal. Mi disculpa. Eh, a ver. A ver, entonces, vamos a mirar. Este ejercicio lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a colocar el enunciado como corresponde en el ejercicio, ¿cierto? Y van a ver inmediatamente qué es lo que necesitan hacer. Em, ujú. Ya, no están viendo la presentación, me imagino. No, profe, no se ve. Ya, ¿y ahora la están viendo? Ahí se ve la presentación. Ahora Perfecto. salió. Gracias. Eso era lo que faltaba. Gracias, Constanza me habló, creo, ¿no? Sí, yo fui. Sí, gracias, Constanza. No, no me había fijado que faltaban las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué masa en gramos de azufre se combinará con 15 gramos de sodio? Luego, ¿cuál es la composición centesimal del compuesto? Después, número 3 dice, o letra C,
Si se hicieran reaccionar 10 gramos de sodio con 7,80 gramos de azufre, ¿qué masa de compuesto se forma y qué masa reactante queda en exceso? Entonces, a modo de ponerme en la buena con usted, vamos a resolver al tiro este ejercicio y ¿cómo se llama? Lo discutimos. Lo primero dice que es determinar la masa del azufre que reacciona utilizando la ley de Lavoisier. ¿Ya? Esta se puede aplicar en este caso directamente, pese a que la reacción da lo siguiente. Es el sodio, vamos a escribirlo acá abajito, el sodio, no, voy a escribirlo en la pizarra mejor para que vean la reacción. Deme un minuto. Ya, entonces, están viendo la pizarra, ¿verdad? Voy a asumir que sí. La reacción entonces uy, algo pasó aquí. A ver. Vamos de nuevo. Ahí está. Entonces la reacción dice así. Sodio en presencia de azufre. Vamos a asumir que es el azufre 8, ¿ya? Que es una de las formas alotrópicas de este, dando origen al sulfuro, ¿no? Eso decía el ejercicio. Sulfuro, sí. Dando origen al sulfuro de sodio. ¿Ok? Eso es. Entonces, si balanceamos la ecuación, tendríamos que colocar 8 acá y 16 sodio. Esa es la ecuación que aparece ¿cómo se llama? Para este ejercicio, para que tomen nota. Me voy a la presentación. Entonces, aquí vamos a asumir que se combinan en una proporción fija y vamos a calcular directamente entonces los gramos de azufre que reaccionan. ¿De acuerdo? Entonces 780 gramos de sulfuro menos 4,6 gramos de sodio nos va a dar 3,2 gramos de azufre. Y ya tenemos entonces la masa de azufre que reacciona con el sodio. Eso con los datos que nos dan el ejercicio. Pero hay que tener en cuenta que el azufre y el sodio no se puede determinar la proporción. Yo asumí que la ecuación química que le escribí corresponde a aquella que va de la mano de este ejercicio, ¿ya? Pero aquí no la están dando, entonces lo que se hace es que según la ley de Proust siempre es la misma proporción. Por tanto, si fuese ese el caso, yo podría establecer una relación de proporción, ¿cierto? A partir de lo que yo ya calculé, que son los 3,2 gramos de azufre, que reaccionan con 4,6 gramos de sodio, y luego entonces quiero saber qué masa de azufre reacciona, sabiendo que se combina con 15 gramos de sodio. Establecemos esta relación de proporción o regla de 3, como ustedes quieran llamarlo, o como ustedes quieran usarlo también, y entonces el resultado es 10,43 gramos de azufre. ¿De acuerdo? Este ejercicio en verdad está un poco ambiguo, pero como no nos dan más datos, nosotros tendríamos eventualmente que asumir lo que aparece en este ejercicio, determinar la masa del azufre teniendo en cuenta la ley de Lavoisier. O sea que están reaccionando en cantidades eventualmente 1:1. Y digo 1:1 entre comillas porque en realidad con la ecuación que yo escribí sabemos que no es así. ¿De acuerdo? Luego, el B decía entonces, ¿cuál es la composición centesimal del compuesto? ¿Ya?
La composición centesimal y el porcentaje de elementos en el compuesto es lo mismo. Ojo con eso. Cuando yo les digo a composición centesimal o porcentaje de cada elemento en un compuesto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, se puede hacer una proporción. La masa del compuesto es al 100% como la masa de uno de los elementos es X. ¿De acuerdo? En este sentido, podemos decir entonces que 7,80 gramos del compuesto, ¿cierto? Que es lo que se forma del sulfuro, corresponde al 100%, y 4,60 gramos de sodio corresponde al I%. Teniendo en cuenta entonces esta relación de proporción, podemos decir entonces que, bueno, ahí dice X, pero en verdad es Y, ya son 41,03% de azufre. Perdónenme, esto es azufre, y yo saqué, falta el de sodio, ¿ya? El del sodio sería tomar el 100% y restarle este 41,03% de azufre, ¿ya? Eso debería dar 68,07 si no me equivoco. Vamos a hacer el cálculo. ¿Ok? Esto teniendo en cuenta lo que hicimos en el apartado anterior. ¿Ya? Ya, el resultado entonces para el caso del sodio es 58,97%, ya para que ustedes lo anoten por ahí. Luego, el C nos decía lo siguiente: si hicieran reaccionar 10 gramos de sodio con 7,80 gramos de azufre, ¿qué masa el compuesto se forma y qué masa el reactante queda en exceso? ¿Ya? Eso. Entonces, la masa de 2 sodios sabemos que son 10 gramos, la que nos dice el enunciado, y el del azufre es 7,80 gramos. La masa del compuesto no la sabemos, que vendría siendo X, y tampoco sabemos entonces el reactivo en exceso. Y como dice ahí, siempre es conveniente copiar los datos en forma resumida para poder visualizar mejor el problema, que es lo que hicimos nosotros acá. ¿Ya? Aparentemente la proporción de los elementos en el compuesto del sodio estaría en exceso. ¿Ya? Y esto porque sabemos de arriba que 41,03, ¿cierto? 41,03% corresponde a azufre y el otro 58,97% corresponde al sodio. Eso quiere decir que el aporte o que la proporción de sodio en el compuesto final, la proporción, no el porcentaje, es menor. O sea, si vamos a hacer reaccionar entonces el sodio con el azufre para dar este sulfuro, el que debería acabarse primero, según la proporción que existe entre ambos, va a ser el azufre. Por eso se dice acá que el sodio estaría en exceso. Por tanto, hay que determinar con qué masa de sodio reaccionan los 7,80 gramos de azufre. ¿Ya? Ahí se hace entonces esta relación de proporción, donde si ustedes se fijan, ahí está el resultado del sodio, que es 58,97. ¿Ya? Si ustedes hacen eso que está ahí, entonces les va a dar que reaccionan 11,21 gramos de sodio. Nosotros sabemos que el ejercicio son 10 gramos. ¿Sí? ¿Sí o no? Por tanto, como sabemos que esos 11,21 gramos de sodio es mayor a los 10 que teníamos en el enunciado, nos equivocamos, ¿cierto? Pero lo que les dije anteriormente de las proporciones es para tener un dato a priori, ¿cierto? Un dato a priori de lo que eventualmente debería estar en exceso o limitante. Por eso, chicos, como dato, es importante que ¿cómo se llama? Ustedes trabajen con las cantidades en moles. Es más fácil verlo con moles que con porcentaje o con masa. ¿De acuerdo? Entonces, no le achuntamos en esta oportunidad, pero ya sabemos entonces que el sodio sería el limitante y el exceso entonces sería el azufre. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo nosotros podríamos saber a priori que lo que habíamos dicho anteriormente no era correcto? Simple. Yo le escribí la reacción en la pizarra y la fórmula del sulfuro aparentemente es Na2S.
donde por la relación entre sodio y azufre es 2:1, ¿ya? Voy a volver a la pizarra para que lo visualicen. Vamos a ir de nuevo a la pizarra para que ustedes lo visualicen. Eso que está ahí, ¿lo ven? Por favor, respóndame si lo están viendo. Sí se ve. Perfecto. Entonces, si nosotros miramos esta relación, que era lo que yo les decía, es 2:1. O sea que por cada un azufre yo necesito hacer reaccionar 2 sodios. Por tanto, si bien el aporte de sodio es alto, lo que a mí me podría decir eventualmente que debería ser el reactivo en exceso, no lo es, porque la reacción se limita cuando el sodio se acaba, y eso lo determinamos en función de los datos que nos dieron en el enunciado. ¿Ya? Yo sé que estoy dando más vueltas al asunto, pero quiero que les quede claro, solamente es por eso que lo estoy volviendo a repetir. ¿De acuerdo? Vamos a la presentación de nuevo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que de azufre reaccionan 6,94 gramos, que son menores, ¿cierto? Menores que los 7,98, menor que los 7, perdón, menor que los 7,80, ¿cierto? Menor que los 7,80 que habíamos visto en el enunciado, ¿ya? Bueno, eso que está ahí es un 7,80. Por tanto, este está en exceso. Entonces, nosotros podemos sacar el exceso de azufre que quedó. Ya vamos a poder sacar también la masa del compuesto que se formó. Sabemos que son 10 gramos de sodio y que son 6,94 gramos de azufre. Esto nos va a dar un total de 16,94 gramos del sulfuro. El azufre en exceso, en este caso, es o se determina por diferencia. Al 7,80 del enunciado se le resta el 6,94 que nosotros habíamos calculado. ¿De acuerdo? Y así entonces es que podemos sacar la relación entre reactivo en exceso limitante, cuánto se forma o cuánto reacciona de un elemento o compuesto en una reacción química. ¿De acuerdo? Otra forma de resolverlo, ¿ya? Otra forma de resolverlo sería de la siguiente manera. Una vez que determinamos el reactivo limitante, que ya sabemos que es el sodio, se determina directamente la masa formada utilizando los porcentajes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos que estos 10 gramos de sodio son 58,97%. Recuerden que la ley de Proust dice que la relación es finita y constante, ¿cierto? Por tanto, si yo tuviera 10 gramos o 1 tonelada de sodio reaccionando para formar este sulfuro, el porcentaje de sodio en el sulfuro formado siempre va a ser 58,97. Y la masa del compuesto va a ser entonces el 100%. Fíjense que el resultado difiere levemente del que obtuvimos en el caso anterior. El anterior era 16,94 gramos. Y la diferencia se debe a que los resultados están aproximados en función de que la determinación que está en la constante. ¿Ya? Aquí en el anterior hicimos muchos más pasos y por eso entonces nos da ese 16,94 y uno va aproximando, entonces el número se hizo más pequeño. Aquí, como fue la relación directa, ¿cierto? El resultado es centesimalmente más grande que el otro, pero en definitiva viene siendo el mismo. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejercicio. Si la proporción de hidrógeno, oxígeno en el agua es de 8, determine, vamos, ahí, es 8, ¿cierto? Si la proporción es 8, determine los porcentajes de hidrógeno y oxígeno en el agua, la masa de agua que se obtiene al tratar 68 gramos de oxígeno con 25 gramos de hidrógeno. Si se quiere obtener 175 gramos de agua, ¿qué masa de cada elemento se debe reaccionar? ¿Y qué masa de hidrógeno debe reaccionar con 25 gramos de oxígeno para producir agua? ¿Ya? Vamos a mirar entonces este ejercicio. La primera cosa que debemos hacer, vamos acá, ahí. Lo primero que debemos hacer entonces
es de fijarnos qué significa esto, que la proporción OH, entonces hidrógeno, o sea, oxígeno-hidrógeno, sea 8, significa lo siguiente. Significa que 8 gramos de oxígeno se combinan con 1 gramo de hidrógeno, ¿cierto? O que es lo mismo que por cada 9 gramos de compuesto hay 8 gramos de uno, en este caso oxígeno, y 1 gramo de hidrógeno. ¿Les quedó claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Si les quedó claro, denme un minuto, que algo pasó. Perdonen, ¿eh? Ya. Ahí sí. Dice alguien, yo estoy procesando la información ahora. Mire, para que quede un poco más claro, esto que está aquí, donde dice la proporción OH, ¿cierto? Eso que está ahí es un cociente. En el fondo me están diciendo O8 dividido por 1 es Profe, no igual... se ve. ¿No? ¿No están viendo? Perdonen, ¿ah? Perdonen un poco que me había puesto a compartir y no se compartió. Ya, ahí se ve. Sí. Perfecto, gracias por avisarme. Bien, perdonen lo poco práctico en este tipo de cosas, que yo normalmente trabajo con 2 pantallas y ahora tengo una sola, entonces por eso no lo estaba viendo. Ya, entonces cuando me dicen la proporción OH, me están diciendo, y me dicen también que es 8, me están diciendo 8 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Eso me están diciendo. Eso es igual a 8, ¿sí o no? 8 dividido por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 8 dividido por 1 es 8, ¿cierto? Por eso el enunciado dice esto, que la proporción O dividido H sea 8, significa que 8 gramos de oxígeno se combinan con 1 de hidrógeno, que es lo mismo decir que por cada 9 gramos del compuesto, en este caso agua, hay 8 gramos de oxígeno y 1 gramo de hidrógeno. Entonces lo que hay que hacer es determinar los porcentajes. Pues ya sabemos cuánto es la participación en masa de cada uno. Y esto se hace de la siguiente manera. Para el caso del hidrógeno, ¿ya? Para el caso, perdón, aquí los puse al revés. Discúlpenme, lo vamos a cambiar al tiro. Vamos a cambiar inmediatamente. Ahí sí. Entonces, el... Ahí. Y... Ahí, ¿verdad? Y este... Ahí. Ya. Entonces vamos a compartir de nuevo. Ya, entonces para el oxígeno, esta proporción que está acá, que da 88,89%, y para el caso del hidrógeno, esta que está acá, que da 11,11%. ¿Ya? Yo recuerdo haberles explicado en la clase de leyes ponderales con este ejemplo. Y fíjense que yo les decía que en 18 gramos que corresponde a un mol de agua, este porcentaje eran los mismos. ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo recuerdan? No hay problema si me dicen que no, ¿ah? No, profe, no recuerdo bien. Ya. Les voy a pedir que revisen entonces la primera clase de estequiometría, donde vimos las leyes ponderales, y veamos el ejemplo que yo les pasé, que es precisamente este del agua. Yo trabajé a partir, si no me equivoco, trabajé a partir de la masa molar del agua, que son 18 gramos dividido por mol a la menos 1. Se van a dar cuenta que estos porcentajes se mantienen. Eso es lo que dice la ley de Proust de proporciones definidas, ¿ya? Que independiente de la cantidad en masa del compuesto que exista, las proporciones del compuesto, debido a que están
en números enteros y finitos, siempre va a ser la misma, ¿ya? Y aquí tenemos el caso. Yo trabajaba con la masa molar y en este caso tenemos los 9 gramos de compuesto. Los porcentajes se mantienen. Veamos el B. El B dice la masa de agua, ¿ya? La masa de agua, vamos a irnos para atrás. La masa de agua que se obtiene al tratar 68 gramos de oxígeno con 25 de hidrógeno. Eso me están diciendo. Entonces lo primero que hay que determinar es el reactivo limitante. Lo que podemos hacer directamente es trabajar entonces con la masa y asignarle estos porcentajes. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, sabemos que de los 25 gramos de hidrógeno reaccionan 8,5. ¿Ya? Luego, eso significa que el hidrógeno está en exceso y que por lo tanto el reactivo limitante va a ser el oxígeno. ¿Ya? En un compuesto binario, independiente, ¿cierto? Del compuesto que ustedes vayan a determinar la masa que reacciona, ¿cierto? Siempre va a haber uno que está en exceso y por ende el otro va a estar como limitante. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos sacar por diferencia, una vez que tenemos que el reactivo en exceso, la masa del reactivo en exceso, por diferencia podemos sacar cuánta masa de agua se obtiene a partir de 8,5 gramos de hidrógeno. Y el resultado es 76,5. ¿Ya? Luego, la letra C es la masa de hidrógeno y oxígeno. Si yo hiciera reaccionar a estos dos entonces y obtuviera 175 gramos de agua. ¿De acuerdo? Lo mismo, como estamos trabajando la ley de las proporciones definidas, ¿cierto? La idea es que ustedes siempre puedan aplicar la masa, en este caso del compuesto, que son los 175 gramos, como si fuera el 100%. Y la masa de oxígeno presente, el porcentaje que le corresponde según los cálculos que se han hecho anteriormente. En el caso del oxígeno, van a reaccionar 155,6 gramos, ¿ya? Y por diferencia podríamos entonces sacar los gramos de hidrógeno, que en este caso son 19,4. Ustedes podrían hacer el ejercicio de calcular esto, pero en vez de colocar X gramos de oxígeno, colocar X gramos de hidrógeno, ¿cierto? Y este valor 88,89 cambiarlo por 11,11%, ¿ok? Debería darles un valor similar a este porque lo estamos haciendo por otro método. Igual que el ejercicio anterior que había una diferencia centesimal, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. El siguiente decía, vamos a mirar, decía ¿qué masa de hidrógeno debe reaccionar con 25 gramos de oxígeno para producir agua? ¿Ya? ¿Qué masa de hidrógeno y agua, ¿cierto? Deberían formarse si se hacen reaccionar 25 gramos de oxígeno. Lo mismo que en el caso anterior. Lo mismo que en el caso anterior. ¿Ya? Lo mismo que en el caso anterior. Uy. Nosotros sabemos, voy a compartirles con la pizarra lo siguiente. Nosotros sabemos que independiente de la cantidad de agua que tenemos, 88,89 corresponden a la masa del oxígeno y el 11,11% corresponde a la masa del hidrógeno, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Bien, entonces, si tomamos en cuenta, ¿ya? Si tomamos en cuenta estas cantidades, nosotros podemos decir, ¿cierto?, que este 88,89%
de oxígeno corresponde a los 25 gramos que nos dan en el enunciado. ¿Ya? Por tanto, el 11,11%, ¿cómo lo sacamos? La forma más fácil y para matar dos pájaros de un tiro sería lo siguiente. Nosotros decimos que 25 gramos de oxígeno corresponden al 88,89%, ¿cierto? Y que X gramos del compuesto, en este caso, el compuesto, estoy escribiendo compuesto y lo que tenemos es agua, sabemos que es agua, es el 100%, ¿cierto? Entonces, si despejamos la X ahí, si despejamos la X, eh, 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 serían X gramos de agua, serían 28,12 gramos. ¿Ya? Como ya tenemos este valor, ahora decimos lo siguiente. Si voy muy rápido me avisan. Decimos entonces 28,12 gramos de agua menos los 25 gramos de oxígeno nos va a dar la masa de hidrógeno. ¿Ya? Y entonces la masa de hidrógeno, ¿ya? Debería ser igual a 3,124 gramos. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar? Aquí está el resultado, yo lo había puesto, no sé por qué razón se me fue la relación de proporción acá, pero el ejercicio da eso, 3,13 gramos de hidrógeno. A mí me dio 3,124, que es aproximado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver este último ejercicio, ¿ya? Y después entonces damos la palabra para ver si tienen alguna duda. Y dice entonces que el renio forma dos compuestos fluorados. No sabemos en qué proporción están. ¿De acuerdo? Eso es importante. Uno de ellos, el compuesto A, se observó que 1 gramo de renio produce 1,407 gramos de A. El segundo caso, el compuesto B, dice que el análisis químico determinó que contenía 33,7% de flúor. ¿Cuál es la proporción en que se encuentran las masas de flúor en el compuesto A respecto al compuesto B? Los datos que nos dan es que el compuesto A, 1 gramo de renio, ¿cierto? Produce 1,400 gramos de A. Y deberíamos asumir que la diferencia, ¿cierto? Porque sabemos que 1 gramo de renio es 0,400 gramos de flúor. En el compuesto B sabemos que los porcentajes son 33,7% de flúor y 66,3% de renio. ¿Ok? Aquí lo que vamos a aplicar es la ley de las proporciones combinadas. ¿Ya? Por eso que hacemos este cociente entre la masa de la fórmula A, del compuesto A, o el flúor en el compuesto A, versus la masa del flúor en el compuesto B. ¿Ya? Porque nosotros nos están pidiendo eso, que determinemos la proporción en la que se encuentran las masas de flúor en el compuesto A respecto al compuesto B. ¿De acuerdo? Al respecto, sabemos lo siguiente, que el flúor en el compuesto A, ahí, el flúor en el compuesto A es 0,407 gramos de flúor, ¿ya? Mientras que un gramo de renio reacciona en este compuesto, ¿de acuerdo? Eso
nos va a dar entonces que el flúor en el compuesto A es 0,407. No hay mucho que decir al respecto. Después, esta misma relación la podemos establecer con los porcentajes. Fíjense en un detalle. Por favor, miren ahí, presten atención acá. Nosotros estábamos hablando de porcentajes inicialmente, ¿cierto? Pero resulta que al calcular, nosotros estamos calculando con gramos. ¿Por qué podemos hacer esta gracia? Acuérdense que yo se los dije en la clase de este tópico. ¿Alguien me podría responder por qué? Recuerden que pueden levantar el micrófono, que pueden contestar por el chat, ¿ya? No tengan problema, chiquillos, si me dicen, no, profe, no me acuerdo, o ¿sabe qué, profesor? No lo sé. Este es el momento para que ustedes hagan ese tipo de manifestaciones, para yo poder explicárselos de mejor manera. No tengan vergüenza, no hay problema. Bien, alguien por lo menos me respondió no sé. De acuerdo, es válido, no hay problema con ello, ¿ya? La idea es que yo le aclare todas las dudas posibles en esta sesión. ¿Alguien más? ¿O están de acuerdo con el compañero que dijo no sé? O profesor, no me acuerdo. No, profe, por favor, recuérdelo, por favor, porque yo tampoco me acuerdo. Ya, perfecto, si no hay ningún problema. Sí, lo importante acá es que ustedes tengan la pachorra de decirme, no, profesor, hay que no nos acordamos. Igual uno tiene muchas cosas en la cabeza y eso se entiende. ¿Ya? Vamos a ir a la pizarra para yo poder explicarles por qué yo puedo hacer esa gracia de pasarme indistintivamente de gramos a porcentaje sin hacer ninguna conversión previa ni nada al respecto. Fíjense en lo siguiente. Si yo tengo el compuesto, vamos a decir REF algo, vamos a decir XY, no sabemos qué proporción están, ¿cierto? Pero sí lo que sabemos es lo siguiente. Renio está aproximadamente en un 66%. Y el flúor está aproximadamente en un 33%. ¿Ya? Y digo aproximadamente porque no son los valores que aparecen en el ejercicio. Si yo, por ejemplo, les dijera, chiquillos, tenemos 180 gramos del compuesto que estamos analizando. De estos 180 gramos, 66% de esos 180 gramos corresponden a renio. Y el 33% de este 180 corresponde a flúor. ¿Sí o no? ¿Les queda claro así? No he terminado la explicación, por cierto. ¿Hasta ahí está todo claro? Si no les quedó claro, también es válido que lo digan, chiquillos. La idea es que tratemos de resolver todas las dudas que sean posibles en esta sesión. ¿Les quedó claro entonces? De estos 180 gramos, ¿alguien está respondiendo? Ya, aquí me están respondiendo que sí. Muy bien. Qué bueno que les haya quedado claro. ¿Ya? De todas maneras, insisto, si me dicen que no, no hay ningún problema. La idea es que podamos resolverle sus dudas. Ok, ya sabemos eso. Entonces, yo sé que 100, vamos a borrar esta cosa de acá y la vamos a escribir más chiquitito aquí arriba. RXFI, ¿cierto? No es 9, perdón, es una Y. ¿Ya? Y te habíamos dicho 180 gramos, ¿cierto? Y habíamos dicho que de estos 180 gramos, 66% es renio. Y el otro 33% habíamos dicho que es flúor.
Yo puedo establecer una regla de 3 y puedo decir entonces que cuánto es la masa de flúor y cuánto es la masa de renio respectivamente para estos 180. Pensemos en lo siguiente ahora, chiquillos. Tenemos el mismo compuesto. ¿Ya? Tenemos el mismo compuesto, pero ahora tenemos 100 gramos. ¿Cuánto es la masa de renio y cuánto es la masa de flúor que tienen si ya sabemos que estos porcentajes son constantes? Estos de aquí ya sabemos que son constantes. Aquí los mismos porcentajes. 66% y 33% de renio y de flúor. ¿De acuerdo? Si tenemos 100 gramos, asumimos 100 gramos, con estos porcentajes, yo puedo decir, sin hacer ningún cálculo muy complejo, que tengo 66 gramos de renio y que tengo, ¿cuánto? De flúor, 33. 33. Ya. ¿Lo vieron? ¿Vieron por qué yo me puedo pasar de porcentaje a gramo ahora o no? Aquí está la respuesta. Esto que está encerrado en azul. ¿Vieron por qué o no? Alguien me dice que sí por acá. ¿El resto está convencido de la explicación que les dio el profesor o todavía no está muy claro? Porque si no está muy claro, lo podemos volver a explicar, no hay ningún problema. ¿Sí? Perfecto. La razón, entonces, por la cual yo puedo pasarme de porcentaje a gramo, haciendo esta gracia que yo les decía, es porque si yo tengo que el compuesto es un 100%, yo puedo asumir directamente que esos son 100 gramos y que los porcentajes, ¿cierto? XY%, en este caso para el compuesto era 66% y 33%, ¿ya? Si 100 es 100, 66 es 66 y 33, 33. Por eso yo puedo hacer esa gracia. Y eso, chiquillos, por favor, que no se les olvide nunca, porque cuando ustedes quieran determinar la masa en función del porcentaje, uno podría eventualmente, con el dato de la masa del compuesto, asumir que tienen 100 gramos. ¿Ya? Y con eso, entonces, podrían eventualmente resolver casi cualquier ejercicio que no requiera calculadora. Entonces, por eso yo puedo hacer esta gracia que está acá, que está aquí, ¿cierto? Y ya entonces tengo cuánto es, ¿cierto? Las masas de flúor en cada uno de los compuestos. ¿Ya? O sea, sí, bien digo, la masa, las masas de flúor en cada uno de los compuestos. Sí, está bien. ¿Ya? Luego, para poder establecer esto que está acá, es tan simple como hacer el cociente entre el flúor para cada compuesto y la fracción simplificada de esto que está aquí me va a dar como resultado 4/5. ¿Qué significa esto? Vamos a la última diapositiva. Dice que como puede verse, la relación de las masas de flúor que se combinan en 1 gramo de renio en ambos compuestos es una relación de números enteros y pequeños, como lo establece la ley de proporciones múltiples o ley de Dalton. Por tanto, la proporción en la que se encuentran las masas de flúor en el compuesto A con respecto al compuesto B es 4:5. ¿Ya? Recuerden, chicos, que cuando hablamos de proporciones es lo mismo que hablar de fracciones. ¿Ya? Por eso que en el ejercicio se establece de esa forma. ¿Ya? Porque en el fondo una fracción es eso, una relación, en este caso, para estos compuestos, una relación de números enteros y sencilla que hay entre lo que nosotros estemos analizando. ¿De acuerdo? Por hoy vamos a llegar hasta acá. ¿Ya? Quisiera saber si en los 8 minutos que nos quedan de clase, que corresponden al tiempo de consultas, tienen alguna duda, ya sea de esto mismo
o a lo mejor de alguna cosa que